La economía mundial cuenta con tres motores: Estados Unidos, la eurozona y China. Y hasta ahora no se había dado el caso de que los tres dejaran de funcionar a la vez, excluyendo la pandemia. Y todos conocemos ya las consecuencias. Sin embargo, en la actual coyuntura, con la crisis energética, la inflación disparada, la guerra de Ucrania y los últimos coletazos de la pandemia, las tres locomotoras dejarán de ir a plena velocidad e incluso podrían bloquearse. Entre las grandes economías mundiales, la que más se contrajo durante el segundo trimestre fue China, a causa de sus estrictas restricciones por la pandemia, cuyo crecimiento cayó un 2,6% respecto a los 3 primeros meses del año. Estados Unidos y Reino Unido se contrajeron un 0,1%, mientras que Japón y la eurozona apenas crecieron un 0,5% y 0,6% respectivamente. En el caso de Estados Unidos, ya es el segundo trimestre consecutivo que decrece, así que técnicamente ya podemos hablar de recesión. En Estados Unidos, en cambio, sí, ya el primer y el segundo trimestre han tenido crecimiento negativo, por tanto se puede decir que técnicamente la economía norteamericana está en recesión, y poco a poco iremos viendo cómo otros países, cuando vayan saliendo datos del segundo trimestre, que en algunos no han salido, y sobre todo en este tercer trimestre que estamos ya próximos a acabar, pues vamos a ver cómo muchos países van a entrar en una senda de crecimiento negativo. Mucho me temo que estamos a las puertas de un periodo recesivo en la economía mundial, más o menos intenso según algunas áreas geográficas, pero que desde luego vamos a tener una segunda parte del año bastante complicada. Así pues, desde que estallara la guerra en Ucrania, el FMI no ha parado de revisar a la baja sus previsiones y asegura que nos encaminamos a uno de los peores escenarios económicos de los últimos 50 años. Ya en el mes de julio, la entidad advertía que un corte total de la oferta del gas ruso a Europa y una caída adicional del 30% de las exportaciones de petróleo ruso provocarían que el crecimiento global se desacelerara al 2,6% en 2022 y al 2% en 2023, con una expansión prácticamente nula en Estados Unidos y en Europa. Para que nos hagamos una idea de la gravedad de este dato, el crecimiento global tan solo ha caído 5 veces por debajo del 2% desde 1970, y el tan temido escenario del corte gas ruso a Europa ya es una realidad. Se confirma que vamos a tener una carencia de gas ruso durante este invierno. Sin duda aquellos países más dependientes de esta materia prima, especialmente todo lo que estamos viendo desde, de Alemania hacia el este, van a ser los países que van a sufrir más. Pero al final la eurozona es un conjunto, y si Alemania puede entrar en recesión, que es algo que sería muy sencillo de que ocurriese si a pesar de que ya estamos en los niveles de gas requeridos, de reservas del 80%, pero desde luego si el gas no sigue fluyendo vamos a tener seguramente cortes de gas, o va a haber cortes de gas en el centro y en el este de Europa. Vamos a ver, por tanto, cómo esa caída de la actividad, especialmente industrial, se va a trasladar al sector servicios y va a acabar contagiando a todos el resto de la eurozona sin ningún género de duda. Pero ojo, porque Europa no va a ser donde más se sufra la recesión. Los países emergentes, y en especial aquellos con mayor exposición a la deuda, serán los más golpeados. En tiempos de incertidumbre, el dólar se convierte en un refugio seguro y aumenta su valor, lo que hace más costoso a sus gobiernos devolver la deuda en dólares, algo que les resultará familiar en muchos países de Latinoamérica. Y si a esto le sumamos la subida de tasas por parte de la Fed, tenemos el terremoto perfecto en la región. Las tasas de interés de la Fed, las cuales esto, inclusive puede ser un problema adicional, porque, parte del financiamiento que tiene la región, el financiamiento también para financiar exportaciones, financiar proyectos, está básicamente basado en las tasas internacionales, ¿no? Entonces un crecimiento, esto podría inclusive afectar muchísimo más a la región. Y además generar un problema de deuda, cosa que, la Argentina ya lo tiene, Chile también está en una situación bastante complicada, pero que se puede multiplicar, como fue, por ejemplo, en la década del 80. Y además de los problemas de deuda, una recesión en Europa y sobre todo en Estados Unidos afectará gravemente al comercio con Latinoamérica. Yo creo que el sector automotriz
se va a ver bastante limitado. Es muy importante en México, muy importante en la Argentina, muy importante en el Brasil. Son el principal sector exportador en estos países de sector industrial. Se ve afectado porque obviamente los precios de la gasolina están subiendo en todo el mundo. La crisis también afecta a grandes sectores de la población. Y obviamente parte de los excedentes que, por ejemplo, la clase media que tienen los países suele ser cambiar el vehículo, ¿no? Entonces creo que aquí va a haber una menor demanda de autos en la región, en los Estados Unidos. Pues ya han oído, abróchense los cinturones porque vienen curvas y de momento nadie sabe cómo esquivarlas. Mientras no acabe la guerra en Ucrania, no se resolverá la crisis energética, la cual dispara la inflación. Y para moderar la inflación, los bancos centrales suben las tasas, lo cual a su vez provoca una crisis de deuda. Y así tenemos la tormenta perfecta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo podemos salir de esta? Déjennos sus comentarios. Hasta la próxima.